¿Es posible tener unos auriculares por menos de 130 euros que sean inalámbricos, que ni te enteres que los llevas encima, que tengas un audio genial al nivel de LDAC por Bluetooth, que encima tengan IPX4, que es resistente al sudor, por ejemplo, si te lo quieres llevar a correr, y puedas tener hasta 6 horas utilizándolo en tu oreja, 20 horas de batería en total en la caja y encima con carga rápida? Pues sí, existen. Y estos son los Sony Line Buds S, que de S no tienen nada. Será porque no pesan nada, porque la verdad que son increíbles. Así que hoy os hablaré de esta preciosidad que realmente me han dejado muy sorprendida y tenía muchas ganas de probarlos, y os cuento qué tal. Ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Este año una de mis intenciones en el canal, ya que como muchos sabéis soy una gran amante del sonido y de la música, no soy audiófila o como se pronuncie y como se diga, pero sí que me gusta poder experimentar y llevar más allá el sonido, poder realmente escuchar no solo la canción en sí, sino lo que hay detrás de la canción, sino esos instrumentos que suelen pasar desapercibidos. Y bien, una de mis ideas este año es traer más cosas de sonido en el canal, ya que estamos muy acostumbrados a quedarnos en Apple, en los AirPods, y de allí muchas veces no salimos y realmente tenemos un campo enorme en cuanto se refiere a auriculares. Y lo que yo siempre digo, no hace falta gastarse un dinero exagerado para tener unos buenos auriculares, y realmente este es el caso de los Link Buds S de Sony. Son unos auriculares que lo primero que te llama la atención es lo pequeños que son y lo poco que pesan. O sea, es que es absolutamente increíble, no pesan absolutamente nada. ¿Sabéis? Esa sensación de que los llevas puestos en la oreja y llega un momento en que dices, ¿llevo algo en la oreja o no? Como veis, mirad cómo quedan que se acoplan perfectamente bien a la oreja, lo que es justo aquí debajo de la oreja, quedan perfectamente posicionados. Encima te vienen con 4 almohadillas de diferentes tamaños, que yo, por ejemplo, en la oreja derecha le he tenido que poner una almohadilla de diferente tamaño que en la oreja izquierda. Es que soy rara hasta para eso. No pesan absolutamente nada, son 4,8 gramos de verdad. Y a diferencia de sus hermanos mayores, digamos, los XM4, los pequeñitos, sí que no sobresalen nada y no pesan tanto, ya que sí que es verdad que los otros se notan más cuando los llevas puestos. Pues bien, aparte de ello, tiene un estuche que, como veis, es súper pequeñito, es más pequeñito que el de los AirPods, y sí que es cierto que al principio puede parecer como, sobre todo la parte de arriba, que es el único así fallo que yo le diría que tiene, que es que la parte de arriba es como, parece, al final es normal, tienen un precio que es súper asequible, y sabéis que me encanta poderos traeros productos a un precio razonable sin perder la calidad, ¿no? Y en este caso el único pero que quizá le pondría es quizás la parte esta de arriba, que no se nota muy pesada, pero tampoco se nota que se vaya a romper ni nada. Como contrarresta, parte buena, me parece precioso esta lucecita que, como veis, se ilumina toda verde y realmente, no sé, me gusta mucho. Y aparte de ello, cuando por ejemplo los llevas utilizando un tiempo, los pones a cargar, se iluminan color naranja. Otra de las partes buenas que tiene es que está hecho con material totalmente reciclado. Y igual que esto, la caja. La caja viene con cartón totalmente reciclado y súper elegante, no hace falta más que esto, la verdad. Encima abres desde aquí y aquí tienes acceso a las almohadillas y al cable, con lo cual punto positivo en este sentido para Sony, ya que sabéis que para mí es muy importante que se utilicen materiales reciclados. Ya sabéis que yo soy vegana por el medio ambiente y por los animales, y para mí las marcas que utilizan el reciclaje
para mí ya solo por eso ya tienen un punto positivo. Los tenemos en 4 colores distintos. Este especie de negro que yo realmente no lo veo negro opaco, es como un negro azulado, digamos ese, como el Apple Watch, sabéis que no llega a ser negro, que es como un negro azulado, no es un negro opaco, con lo cual realmente me parece muy elegante, ya que no es el típico negro soso, ¿no? Es un negro diferente. Obviamente tenemos otros colores que son los blancos, ese color crema tan precioso que tiene Sony, que os lo enseñé cuando me compré los XM4 y los XM5, y aparte también los tienen en una especie de azul también, que lo curioso de ese azul, un azul flojito que estaréis viendo ahora en pantalla, es que lo utilizan con materiales reciclados y es como una especie de efecto mármol, con lo cual cada uno es único, no hay ninguno que sea exactamente igual, ya que al utilizar productos reciclados, pues cada uno de ese azul que os estoy comentando sale diferente, y realmente es muy curioso porque al final, si te compras ese azul, al final ese azul es único y las vetas pequeñitas que tengas son únicas. Los otros no, los otros son obviamente totalmente iguales y la verdad son muy bonitos. En cuanto a la batería, como os he comentado, tienen 20 horas de batería. 20 horas, y luego si te los pones, como siempre, la verdad que Sony cuando dice unas horas siempre aciertan las horas, y en este caso las horas son unas 6 horas. Te los puedes poner también, por ejemplo, con simplemente cancelación activa, por si por ejemplo estás en una oficina o no quieres escuchar nada de tu alrededor. O todo lo contrario, puedes coger y activar lo que se dice el modo de transparencia y que se escuche mucho más a las personas que tienes alrededor, que es muy curioso porque por ejemplo cuando te los pones, obviamente eso lo puedes regular como quieres a partir de la app de Sony, que ya todos conocemos y que realmente tiene cosas muy buenas, que es incluso haces como ruido así con la mano y lo escuchas más, con lo cual se hace muy curioso. Y en cuanto a la batería, como os comentaba, tiene algo que para mí es bastante básico. No tiene carga inalámbrica, lo que es el estuche. En mi caso, por ejemplo, la verdad que no utilizo casi nada en carga inalámbrica, pero bueno, es cuestión de costumbre, ¿no? Pero sí que es cierto que lo puedes cargar 5 minutos y tienes reproducción de 60 minutos, cosa que me parece algo súper bueno, el hecho de que quizás no te has acordado, que a veces nos pasa a todos, no sabes la batería que le queda y es como, ay, ahora me quedo sin batería, nada, lo cargo 5 minutos y en 5 minutos, antes de irme a trabajar, antes de irme a la escuela o cualquier sitio, lo tienes perfectamente cargados. En cuanto a la conectividad, pues la verdad que se integra perfecto. Yo por ejemplo ahora tengo puestos estos con el iPhone y tengo también los iPods de tercera generación y simplemente abra el que abra se va a poner, o sea, con eso la verdad que perfecto. Tienes que tener la aplicación de Sony, eso sí, ya lo sabéis. En cuanto a cómo se escuchan, pues por ejemplo ahora mismo yo lo que voy a hacer es grabar un audio, ¿de acuerdo? Y vais a ver en el audio. Y esta es una nota de voz también desde los auriculares para que veáis cómo se escucha, reproduciendo la nota de voz. Si por ejemplo pues quisiera hacer un podcast, si quisiera hacer una llamada o cualquier cosita, esta es la prueba de cómo se escuchan con los auriculares puestos, en este caso en el exterior. Vale, ahora estoy grabando con el audio de aquí, del iPhone, y estáis pudiendo comprobar cómo se escucharía, por ejemplo, en una llamada estos auriculares. La verdad que a mí me han sorprendido, los he probado en llamada y se escuchan muy bien, y la persona que lo recibe también lo escucha muy bien. Así que aquí os dejo esta prueba en mi casa, con tranquilidad, y apago. Y ahora seguimos. Bueno, esto es un vídeo grabado con los auriculares, los llevo ahora puestos para que veáis cómo se escuchan y el sonido que tienen. Aparte del sonido de escuchar, obviamente de llamadas, de audios, etcétera, tienes el sonido de la música, que claro, hablemos de ello, es lo más importante.
Para mi gusto son los auriculares que me han sorprendido. Ya os digo, la relación calidad-precio creo que es muy buena. Es un sonido brillante, yo lo he notado así, ya os digo, también es algo muy personal. Seguramente estos auriculares se los das a 10 personas diferentes y cada persona te va a decir algo diferente, ya que al final como uno escucha la música y como uno hace las pruebas es siempre diferente el resultado. Yo, como siempre, cuando hablo de auriculares siempre compruebo con las mismas canciones, porque sé que quizás en el minuto 1,2 de X canción de fondo se escucha una maraca, en otro se escucha un oboe, entonces yo puedo realmente con esas canciones que siempre utilizo para comprobar el sonido de los auriculares, puedo comprobar cuál es el sonido. Y la verdad que en cuanto a sonido os diría que son realmente muy parecidos a los AirPods de tercera generación, que son los que yo utilizo normalmente en mi día a día. Lo bueno que tiene Sony, que como siempre lo he dicho, tiene una aplicación que puedes, como todos ya seguramente la conocéis, es una aplicación que puedes personalizar totalmente. Puedes personalizar el hecho de que ya te viene con algunas personalizaciones hechas, por ejemplo, que te sube los agudos, que te sube los graves, puedes hacer lo que quieras, incluso puedes tener dos tipos de personalización diferentes. Y yo, por ejemplo, siempre tengo una personalización diferente, igual que incluso puedes poner y activar el Speak to Chat, por ejemplo, que es algo que, como ya sabéis, como ya os comenté también con la review de los XM4 y los XM5, los grandotes, que cuando hablas se apague la música, y es muy cómodo el hecho de que yo, por ejemplo, quizá cuando voy por la calle, voy con mis dos perros, pues a veces no puedo darle al botón o no me los puedo quitar, que es otra de las funciones que también puedes activar, que cuando te los quites se apague la música. De esta forma, simplemente si me encuentro a alguien por la calle y me dice: hey Mayalen, ¿cómo estás? Hey, pues no sé qué, y a la que yo empiezo a hablar ya realmente se apaga la música, con lo cual está muy bien. Pero eso es algo muy personal, que lo quieras tener activado o no, porque claro, si por ejemplo estás en tu casa con los auriculares y cantando ahí con todos tus pulmones, pues obviamente se apagaría la música, con lo cual eso es algo muy personal, tenerlo activado o no. Pero como eso, ofrecen diferentes funciones. Otra de las funciones que ofrece también es el hecho de personalizar los controles, ¿no? Ya que tenemos estos controles que son táctiles y le puedes dar diferentes toques y los puedes personalizar. Todo ello también, como os digo, mediante la aplicación de Sony, con lo cual la verdad que es que siempre digo que esa aplicación está muy bien. Si los quieres exprimir al máximo, obviamente puedes exprimirlo, por ejemplo, con la app de Tidal, que ya sabéis que es una app que yo siempre recomiendo en cuanto a escuchar música, ya que es una aplicación que exprime mejor la música en alta calidad. Pero no nos olvidemos que al final no dejan de ser unos auriculares por Bluetooth y que la música llega a un punto en que no puedes mejorarla si no es por cable. Y aparte de ello, lo bueno que tienen es que tiene la compatibilidad con el LDAC, pero como muchos sabemos, LDAC no es compatible con iPhone, cosa que es problema de iPhone, no es problema de Sony. Dicho esto, ¿los recomendaría? Sí, creo que lo habéis notado, mi entusiasmo con estos auriculares me han sorprendido mucho por muchas cosas. Obviamente, ¿podrían ser mejores? Sí. ¿Podrían ser peores? También. Yo creo que por la relación calidad-precio que tienen, ahora mismo creo que son tranquilamente uno de los mejores auriculares in-ear que podemos tener. Sabemos que tenemos otras opciones, como por ejemplo, si hablamos siempre de Apple, por ejemplo tenemos los AirPods Pro de segunda generación, pero es que estamos hablando que valen el doble que estos, y queremos unos auriculares in-ear que no pesen nada, utilizarlo para llamadas o utilizarlo simplemente porque estás en tu oficina y hay mucho ruido ambiente y simplemente quieres no escuchar nada alrededor, o tienes el típico vecino que pone la tele siempre muy alta porque está un poco sordo o sorda, pues la verdad que para mí son unos auriculares que la relación calidad-precio los recomendaría muchísimo. Es más, es que me han gustado mucho por muchas cosas que os he comentado. Así que vosotros los habéis probado, habéis tenido oportunidad de tenerlos en vuestra mano, ya sabéis que para mí sin duda es una buena recomendación. Así que comentadme vosotros qué opináis sobre ellos. Dicho esto, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.